Esta Navidad, no te olvides tener momentos increíbles en tu familia. En Betel nos interesa que todas las familias de nuestra iglesia pasen buenos momentos adorando a Dios. ¿Y tú? ¿Festejarás la Navidad con nosotros? Por eso no se te olvide asistir a nuestros servicios especiales que tendremos en este mes. Libro de Génesis, capítulo 45, versículo 1 al versículo 13. Ahí, hermano, está definido el propósito de la vida de José. A veces hablamos o le hacemos más énfasis a los sueños que tuvo José, a las circunstancias que pasó. Pero qué bonito fuera, hermano, que se les hablara en sí a los jóvenes en la razón por la cual José aparece en escena. El Señor le permite escribir a Moisés 13 capítulos de la vida de José. Es una historia muy en particular, hermano, pues sorprendente lo que Dios hizo con este joven. Vamos al verso 1 hasta el versículo 13. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José, a conocer a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron, que dice, responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese, dice, de haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis, que dice, acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre, decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas, o no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca, que dice, os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Padre, te doy gracias en esta mañana. De una manera especial, permítenos comprender tu palabra, a la meditación y la reflexión de la misma, Señor, con el propósito por el cual tú la has enviado. Danos la gracia y el favor una vez más, para bendecir tu santo nombre y glorificarte de una manera especial. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano.
José es uno de los personajes, hermanos, más sorprendentes de la historia bíblica. No por las hazañas que usted puede llegar a notar. No es un Moisés que abrió el mar rojo, no es un Elías que hizo descender fuego del cielo, sino que es un joven en particular. Aún cuando llega a ser gobernador, Dios le concede casarse con una de las hijas del rey de Egipto. Pero la historia bíblica, hermano, tiene un secreto tan en particular en la vida de este joven. A mí, cuando me ha tocado predicar acerca de esto a los jóvenes, yo siempre les digo a ellos, no es de que nos pongamos a pensar en el concepto de los sueños de José, porque hay predicadores que les encanta hablar mucho de los sueños y de las visiones y de las cosas que los jóvenes pueden alcanzar. Aquí no es así. Aquí la historia está marcando una determinación para un joven en particular, es decir, Dios ya le está trazando su futuro. No es él trazando su futuro, es Dios trazando el futuro de José. 17 años tenía cuando su padre lo ve y lo escucha. La Biblia dice que él empieza a tener ciertos sueños que Dios le está revelando a José para que en cierta manera él pudiera comprender lo que sería su futuro. Su padre no comprende, sino dice la Biblia que meditaba entre sí lo que José le compartía. Pero él mismo, hermano, le diseña una túnica que a los hebreos vendría siendo una túnica de un príncipe, no sería de un pastor de ovejas común, ni mucho menos de un esclavo, de un servidor. Su padre mismo le diseña algo que prácticamente tenía que entender José, lo que sería su destino. Algo que quiero decirles en particular, nosotros a veces diseñamos ciertos criterios a los hijos. A veces les trazamos un futuro que no es el que Dios ha destinado. A veces decimos, mi hija se va a casar con un hijo de pastor. ¿Y quién le ha dicho que se va a casar con un hijo de pastor si Dios no le ha trazado ese destino? Otros jóvenes dicen, es que yo voy a ser profesionista y Dios no ha determinado que sea profesionista. Por más que busque y trate de esforzarse por lograr ese tipo de sueños, si Dios no lo ha destinado para eso, ni por más que uno quiera. Recuerde que la Biblia dice que no le podemos añadir a nuestra estatura un codo, ni podemos aumentar la cantidad de cabello que necesitamos, sino que lo que Dios ha puesto, lo ha puesto y lo ha destinado porque a Él le ha placido hacerlo. La túnica para José, hermano, era algo en particular. Dios ya estaba hablando la vida de José. Y nosotros tenemos que comprender, hermano, que no tenemos que poner posiciones en alguien a las cuales Dios no lo ha determinado hacer. José tenía que comprender el propósito. Pero era un joven, normalmente lo llamaban José el soñador, un título para un joven, hermano, que todavía no estaba tomando ninguna experiencia personal, sino que todavía dependía del padre, de su familia, y dependía también, hermano, del seno familiar. Pero la Biblia nos enseña que Dios ya estaba preparando la vida de este joven con una finalidad, aunque el padre no comprendía, Jacob no comprendía por qué Dios lo estaba tratando de esa manera, pero él también estaba siendo partícipe de lo que un día vendría a ser la bendición de su propio hijo. Cuando ven la historia, para los que van a tener algo en particular, para los que van a enfrentar el 2025 y están destinados para algo grande, le voy a mencionar algunas cosas que van a enfrentar. Hay personas que están destinadas para algo grande, pero a veces no lo entienden. A veces no saben el por qué Dios los está poniendo en ese camino. De repente, hermano, tus hermanos empiezan a oír los sueños que su hermano tiene y empieza a entrar en el corazón de ellos la envidia, el enojo, el coraje por una actitud en contra de su hermano, porque ellos están viendo que su hermano va a sobresalir por encima de los otros. Al grado que dice en uno de los sueños que él tiene, uno de sus hermanos dice, ¿acaso tú vas a venir a reinar sobre nosotros? Es decir, tú vas a estar por encima de nosotros al grado que nosotros nos vamos a rendir a ti. Y para ellos no era posible eso. Pero esa es la escritura en particular, dice que Jehová estaba con José. Esto significa que Dios, de una u otra manera, hermano, estaba previniendo lo que vendría a ser la vida de José. Ahí en la parte de la escritura, desde Génesis 37 hasta el 50, usted ve la provisión de Dios en la vida de José. Es decir, si hay algo al que yo quiero recalcar esta mañana, es que usted tiene que notar que Dios está previniendo o prevé el destino de José
Muy independientemente de lo que nosotros como padres podamos hacer, Dios está poniendo o proveyendo en la vida de José su destino. Él está encaminando el camino y no se equivocó el salmista a decir, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Cuando usted va a la Biblia se da cuenta que Dios está poniendo algo en particular. Bueno, no tan fácilmente alguien soporta la envidia, ¿verdad? Hay de envidiosos a envidiosos, pero hay unos que no soportan la envidia. Sus hermanos empezaron a envidiarlo, no solamente por la túnica de colores, sino también por la posición que él tendría. Era el hijo predilecto de Jacob, el primogénito de la mujer que él amaba, Raquel. Su hermano que le continuaba, Benjamín, prácticamente eran los principales hermanos de la dinastía de Jacob. Pero cuando usted los ve y los analiza, se encuentra de que Dios, hermano, destaca la providencia sobre la vida de este joven. Y cuando usted se va a la palabra providencia, o lo que viene siendo, hermano, traducida del latín, significa ver antes o anticipar antes algo que vendría. Dios nunca se equivoca al poner anticipadamente las cosas. Pero la envidia vendría, hermano, a ocupar una parte principal en la vida de José. La Escritura nos enseña que un día su padre lo manda para ver qué estaban haciendo sus hermanos y llevarles alimentos, pero de repente empiezan ahí a tratar de hacer algo en contra de él. Y usted sabe la historia, que de repente, hermano, tramaron el matarlo. Y dice la Escritura que uno de sus hermanos no quiso que hicieran eso, lo metieron a una cisterna vacía, mataron a un cabrito, mancharon su vestidura de sangre del animal, se la enviaron a Jacob, pasa una caravana de amalecitas, lo venden para Egipto como esclavo. Sí, imagínense, un joven con una vestidura de un príncipe se convertiría en un esclavo. La diferencia entre lo que tenía su papá en mente, lo que él había puesto, a la diferencia de lo que los egipcios harían con él. Es un contraste muy difícil de entender. Papá lo vistió con una túnica de colores. Los amalecitas le pusieron una vestidura de esclavo. Y la Biblia nos enseña que se lo llevaron a la casa de Potifar. Al llevarlo allá, hermano, usted sabe que halló gracia ante los ojos de Potifar, y dice la Escritura que lo pone como uno de sus esclavos y lo puso ahí en su casa, en la casa principal, lo pone como su sirviente para el cuidado de sus bienes. Y de paso, hermano, este hombre tiene un acoso. La mujer de Potifar, hermano, empieza a acosar a este joven, al grado, mi hermano, de que de una otra manera el joven cayera en la trampa de la mujer. Pero Dios, en cierta manera, hermano, está previniendo la vida de José. Dice la Escritura que él sale, mi hermano, de la prueba de su integridad, sale libre de esa circunstancia, pero la mujer, hermano, levanta una calumnia en contra de él. Y a José, ¿dónde lo mandaban? Lo mandaban a la cárcel. Ahora, si vamos acomodando las circunstancias, usted puede notar que un joven empieza a tener grandes anhelos, grandes sueños. Dios se los está poniendo. Papá se involucra al darle la túnica. Sus hermanos, por envidiosos, lo venden. Y la vestidura se convirtió en una vestidura de esclavo. Y la mujer, hermano, la mujer de Potifar entra siendo partícipe de la preparación de José, al grado, hermano, que ella nunca se puso a pensar que a José lo mandarían a la cárcel. De hecho, José merecía la muerte, aún no anticipadamente. Él tenía que morir. Aún no hubiera pruebas, tenía que morir. Pero Dios está previniéndose anticipadamente para que José no muriera. Lo mandó a la cárcel. Y al mandarlo a la cárcel, dice la Escritura que se encuentra con el panadero y el copero. Diga conmigo, un día me voy a encontrar con el panadero y el copero. No sé si me está agarrando la historia, pero veo que está entre, no sé si le está gustando, o está así interesante, o está como que se queda a dormir. Pero mire, el copero y el panadero son dos circunstancias distintas. Hay dos tipos de consejos, hermano, que muchas veces usted va a encontrar. Está aquel que le aconseja para mal y está el que le aconseja para bien. De repente mi hermano el panadero tiene un sueño. Usted sabe que el sueño revelaba la horca que tendría, o lo iban a matar cuando subiera a la corte del rey. Y le cuenta el sueño a José, y José se lo interpreta y le dice, bueno, vas a morir.
Y el copero también tiene el mismo sueño. Y de repente mi hermano dice la escritura que él le preservaría la vida. José, como todo buen cristiano, interpreta los sueños. Salen los dos, sale el copero, sale el panadero. Al panadero lo mandan a la horca y al copero le libran la muerte. Pero José le dice al copero, acuérdate de mí, hey, cuando tú estés allá, acuérdate de mí para que yo sea sacado de aquí, para que me libre de la esclavitud en la que estoy. Pero no se acordaron de él, hermano. Ambos regresaron uno llega a la horca, el otro llega a su puesto y se olvidaron de José. Pero dice la escritura que José halló gracia ante el carcelero, ante el que se encargaba de cuidar a todos los que estaban en la cárcel. Pasaron 2 años. Difícilmente, ¿cuánta historia hay aquí? 13 años hay desde que José sale a ver a sus hermanos hasta que sube a ser gobernador de Egipto. 13 años fue un proceso que José tuvo. En la cárcel, hermano, José fue probado no solamente en su fidelidad, sino en su carácter. Es decir, muchas veces Dios tiene que pulir lo que nosotros no queremos que nos pula. El carácter. ¿Cuántas veces Dios te va a poner una persona para pulir el carácter? ¿Cuántas veces Dios te va a tener que poner a la esposa de Potifar para ver tu fidelidad o tu integridad? ¿Cuántas veces te va a tener que poner a los hermanos envidiosos para ver si tú sostienes la hermandad delante de ellos? José, la historia nos enseña que él tuvo que librar todos este tipo de circunstancias. La prueba más difícil para José no solamente era la esposa de Potifar, sino la espera en la cárcel. Imagínense en la mente de José, un joven que ya aproximadamente, hermano, tenía unos 22 a 23 años cuando estaba en la cárcel. La escritura nos enseña que cuando está José ahí, tiene que enfrentar una realidad, o permanecer ahí, darse por la persona esclava, o a salir de la liberación de ahí, de la esclavitud en la que se encontraba en la cárcel. De repente empieza el sueño que le da el Señor al rey de Egipto, el tiempo de la sequía que vendría, el tiempo de la abundancia que vendría, al grado que Dios está preparando el corazón de José. Cuando usted va a la historia, se encuentra que José, Dios lo está preparando. Cuando le dan el sueño al rey de Egipto, José se está preparando, pero también el copero, a su debido tiempo, se acuerda de uno que interpretó su sueño. Tuvieron que pasar 2 años para que el copero se acordara. Hermano, muchas veces nosotros no nos gusta la espera, pero Dios es paciente. A veces nosotros luchamos con la paciencia. Pocos son pacientes. Pero el salmista dice: pacientemente esperé Jehová y él me escuchó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Amén. La paciencia es una parte de la virtud del carácter. Así que la paciencia de José fue probada, hermano. El carácter de José se hizo no solamente, mi hermano, productivo, porque cuando ve a sus hermanos, ya no los ve con la amargura ni con el enojo. Si hay algún hermano que te ha ofendido, o que hay algún hermano que te ha tratado mal, o que te ha reñido, hermano, pues necesitas entender que Dios está probando o está preparando tu paciencia. Antes, hermano, había personas que les hablaban o les decían y respondían, o prácticamente se defendían con su carácter, con su actitud. Pero ahora he visto personas, hermano, que les pueden decir muchas cosas en contra, pero tienen el temple, de, hermano, de tener paciencia. Es decir, no contesta. La persona que contesta es porque le hace falta la paciencia y el temple del carácter. Hay personas a las cuales les dicen, hermano, y tienen el problema de contestar. Eso significa que no saben controlar ni la mente, ni el carácter, ni la paciencia. Y que José tenía que controlar la paciencia, tenía que controlar el carácter y tenía que controlar sus emociones, sus reacciones. El copero no se había acordado de él durante 2 años. Sus hermanos ya ni siquiera se acordaban de que José, hermano, estaba en Egipto. Papá lo había dado por muerto, al grado que José había desaparecido de la escena bíblica, ¿no? Pero la historia nos sigue marcando que está ahí. Llega el sueño, vaca gorda, vaca flaca, usted lo sabe, y de repente dice la escritura que el rey de Egipto no podía dormir por el sueño que tuvo, y de repente aparece el copero por ahí. Oye,
Hace tiempo cuando tú me enviaste o me enviaron a la cárcel, había ahí un muchachito, un hebreo, un joven, un muchacho que interpreta los sueños. Y el sueño que yo tuve, claramente así como se lo dije, él me lo tradujo, él me dijo la interpretación. Al panadero lo mandaron a la horca y a mí me volvieron a dar el lugar que yo tenía de honra, ser el copero del rey. ¿Quién es ese? José. Lo mandan a sacar de la cárcel. Nunca pensó José que Dios tuvo que tenerlo 2 años en la cárcel. Es como usted, la esterilidad es parte de un proceso que tiene que venir a nuestra vida. Este 2024 a lo mejor usted vio un proceso de esterilidad, es decir, que no hubo mucha bendición económica, probablemente tuvo circunstancias, pero los 2 años para José, mi hermano, lo llevó a entender que lo que tenía Dios para él. Porque cuando sale y usted analiza toda la escena bíblica desde el 37 hasta el 50, se encuentra con un José, hermano, que tiene el carácter, la paciencia y que tiene las emociones controladas. Cuando sube a ver al rey, le dice el sueño, lo interpreta José, y el mismo rey dice, ¿quién mejor para que él se encargue de guardar en los graneros el trigo, de tratar de gobernar, de tratar de ayudarnos a sobresalir del problema que viene? ¿Quién mejor que José? Pero ahora, se da cuenta que José no es de las personas que al ponerle la vestidura, al cortarle el cabello, al ponerle a mi hermano la corona en la cabeza, el bastón de autoridad, el anillo que le da el rey, pierde su posición. Yo he visto muchos jóvenes y muchos hermanos que cuando les dan una posición de autoridad pierden la noción de quiénes son. Por eso le digo, a los jóvenes no les gusta que les diga esto. A estos háblenles de sueños y les encanta. Háblenle que van a hacer estos, que van a hacer aquello, les encanta, pero háblenle de todo lo que pasó José. Y muchos no les gusta el proceso. Cuando llega José a ser gobernador, hermano, José no perdió la actitud de lo que tenía. Se lo voy ahora a resumir así. Si usted ve la historia, cuando a José le pusieron la túnica de colores, José nunca cambió. José no cambió su actitud. José no se puso o se impuso sobre encima de sus hermanos. Aunque él no era pastor, porque sus hermanos eran los pastores, él no cambió la posición. Papá lo envía a verlos a sus hermanos, él llega con su túnica de colores, él va siendo encomendado por el padre, pero él nunca se va en contra de sus hermanos, ni mucho menos trató de defenderse de lo que iban a hacer con él. Aun cuando lo metieron en la cisterna es la preparación de la cárcel. Para José era tener que aprender que te tenía que dejar en las manos de Dios. Lo sacan de la cisterna, su hermano prevé que a su hermano lo quieren matar. Y entonces viene la caravana de amalecitas y lo vende. Cuando llega a la casa de Potifar, había una mujer que lo quiso acosar, o quiso prácticamente quitarle su integridad. Pero Dios ya está previniendo la cárcel. Para nosotros Potifar, hermano, la esposa de Potifar parecía que no es importante, pero es como el hermano que lo sacó de la cisterna y lo vendió. Y para que José prevaleciera, tenía que haber una mujer para que lo enviaran a la cárcel. Si no hubiera permanecido como esclavo durante todo el tiempo ahí de su vida en la corte del rey, Dios tuvo que poner a la esposa de Potifar para mandarlo a la cárcel. Y eso era un proceso. Al estar en la cárcel puso al copero y al jefe de la cárcel para preparar la vida de José. Sube a ser gobernador, pero no era cualquier joven, no era cualquier siervo de Dios. Era un joven que vendría para preparar y para lo que el Señor había cumplido un propósito: preservar la vida de su familia. Y eso no era tan fácil, hermano. Aquí no hay títulos para José. Aquí no aparece José el soñador. Aquí aparece el joven que Dios previó su futuro para que él mismo pudiera comprender su destino. Cuando llega, mi hermano, la temporada y que empezaron la sequía, ahora ya había llegado el tiempo de abundancia, metieron todas las cosechas, las guardaron en los graneros. Pero dice la Biblia que José salía a inspeccionar toda la tierra de Egipto. Quiero que usted comprenda esto. ¿Por qué Dios lo pone como gobernador? ¿Por qué Dios lo puso en esa posición?
¿Por qué no lo mandó, mi hermano, ser un súbdito menor del nivel de un gobernador? ¿Por qué Dios lo quería tener en alto? Vea, José no pidió estar allá, Dios lo envió a estar allá. ¿Me entiende? No, José lo pidió. Hay hermanos que quieren la posición, pero Dios no se las ha dado, ni se las va a dar porque no está dentro del plan de Dios. He visto muchos que quieren tener esa posición arriba, pero no se las ha dado. No se las ha dado, ni por más que quieran buscarla. Pero la Escritura nos enseña que quien tenía destinado el título de gobernador para José era Dios. La túnica era una clara muestra de que Dios sabía quién iba a ser José. Pero al llegar a ser gobernador, José no perdió la posición de quien era. Porque si usted se da cuenta, José todavía tenía el seno paternal de su padre. Cuando él llega a ser gobernador y empiezan a venir a sus hermanos, 2 años desde que empezó la sequía, ve a sus hermanos y sus entrañas se estremecieron por dentro. Era un joven común, era un joven normal, que tenía sentimientos, que tenía una familia que había perdido, pero que Dios sabía por qué. Los sueños y las ilusiones de José, mi hermano, quedaron plasmadas en 13 años en que Dios quiso tratar con él. La diferencia es que José está dentro del plan de Dios. Todo el proceso está en el plan de Dios. De antemano, la esposa que le dan en Egipto está dentro del plan de Dios porque le da 2 hijos. Y esos 2 hijos entraron a las tribus de Israel como Efraín y Manasés. Así que Dios tenía todo planeado, todo estaba en el plan de Dios. Cuando este joven, hermano, ya está ahí, al ver a sus hermanos, se estremece internamente y aún sigue palpitando el corazón de José al anhelar a su familia. ¿Quién de los que han llegado a ser algo grande en la familia se acuerda, mi hermano? ¿Quién de los hijos se acuerda de mamá o de papá cuando están destinados a algo? Hay hijos que llegan a tener posiciones y se olvidan hasta de sus propios padres. Algunos se olvidan desde dónde, cómo comenzaron. Algunos ya ni siquiera se atreven a mirar a papá y a mamá a los ojos porque saben que perdieron la posición de quienes eran. Pero este joven miró a sus hermanos y se estremeció internamente. Lo tremendo que hay en el corazón de José, mi hermano, es la ternura de poder ser el hombre que puede sustentar una familia. No se trata de tener un título para poder dar lo que no tenemos. Se trata de tener un corazón dispuesto a ser generoso, aun a pesar de todo lo que te hayan hecho. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Amén. José, mi hermano, al verlos, se estremece y les permite pasar. ¿Y qué gobernador tenía que hacer lo que hizo José? Pasarlos a la mesa y comer con ellos. Era inmundo para un egipcio comer ante un hebreo, más si era pastor de ovejas. Ellos lo tomaban de inmundo, no lo consideraban buenos. Entonces, ¿qué gobernador haría eso? Se da cuenta que José tenía un corazón sano porque los hizo pasar a su corte, los hizo pasar a su mesa, les prepararon los alimentos, comieron con él, les llenaron sus sacos de grano y dice la Escritura que les puso el dinero en sus sacos y los envió a su padre. Y ellos llegaron allá, mi hermano, pero con la misma intención. Ahora Dios está previniendo, poniendo en el corazón de José hacer eso para que sus hermanos vinieran. ¿Quién de sus hijos le da un saco de grano y le pone la moneda en él? ¿Quién de sus hijos en su generosidad va a decir: papá en los tiempos antiguos me ayudó, me puso una túnica de colores, me vistió, me calzó, me dio de comer, me sostuvo, y ahora que él ya está viejo, yo voy a hacer lo que José hizo? Llegaron sus hermanos con el trigo a casa y de repente al abrirlo se encuentran con un saco de monedas de oro y de repente dice: oye, ¿quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron aquí? Pero era José el que estaba retribuyendo a lo que sus hermanos no hicieron. El dinero en la retribución estaba mostrando el valor que José estaba dándole a su familia. Se da cuenta el valor que le estaba dando. Él les está enviando el alimento, pero aparte les está enviando el dinero. Ahí nos muestra la Biblia que José les está mostrando el valor, le está dando valor a su familia. Cuando un hijo le llega a dar a usted, no sé, 50 o 100 pesos, no, ay, hijito, qué poquito cuánto me va a alcanzar. Mírenle el valor que le está dando. Usted vale 50 pesos. Si su hijo le da 50 es porque usted vale 50 pesos.
Se quedaron todos callados. Amén, digan amén. Amén. Cuando un hijo viene, le dice mamá, y les pone en su corazón una cantidad, no voy a ser tan generoso, ¿verdad? Pero vamos a decir 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Ese es el valor que él tiene por usted. ¿Por qué es que me estoy equivocando? A lo mejor usted me diga, pastor, usted está mal. ¿Cómo cree que mi hijo me va a dar 3,000 pesos para considerar el valor que yo tengo? Pero cuando un hijo ama, sabe lo que da. ¿Entiende? Cuando un hijo ama, sabe lo que da. José sabía lo que estaba dando. ¿Estaba dando en sí lo que él un día le hicieron? No, él está retribuyendo lo contrario. Si a ellos le dieron envidia, ahora él está dando generosidad. Si a él lo vendieron, él está dando una retribución. Él está diciendo, a lo mejor mi vida costó unas cuantas monedas de plata, pero para mí ustedes valen más que una moneda de plata. Yo entiendo que ustedes me vendieron por razones obvias, me envidiaban, algo que ustedes ni siquiera sabían que Dios me había puesto en esta posición. Pero ahora desde la posición en la que estoy, les voy a retribuir el valor como familia que son. Es decir, se lo voy a decir a las palabras mías, yo les amo y de la manera que les amo, les voy a retribuir el valor que ustedes tienen. Llévense sus sacos y de paso llévense el dinero para papá. Sabía José que había una temporada de sequía. A veces en la familia hay temporadas de sequía y los hijos ni siquiera se ponen la mano en el corazón. No se ponen la mano en el corazón, ni en el saquito, ni en las monedas, ¿verdad? Al contrario, gastan más de lo debido, le piden más a papá, le exigen más a mamá y lamentablemente cuando está la temporada de sequía ni siquiera contribuyen para la provisión de la familia. Amén. Amén, no digan amén, no se pongan tristes. No vayan a llegar a casa, ya ves lo que dijo el pastor, me das nomás 50 pesos, eso es lo que valgo. Cuando José, hermano, ve a su hermano Benjamín por segunda vez, en la encomienda, cuando los envía con los sacos llenos y les mandan las monedas, pide que le manden a su hermano menor. Voy a terminar la historia, ya estoy terminando. Cuando llega su hermano menor, ¿por qué quería ver a su hermano menor? Mira, hermano, hay una diferencia entre los otros hermanos, porque no eran de Raquel, eran de Lea, no eran de su misma sangre, eran de sangre de padre, pero no de madre. Y cuando llega Benjamín nace en un proceso complicado. Benjamín nace, mi hermano, para hacer prácticamente llenar el corazón de Jacob en su vejez. Sea la escritura que lo tuvo en su vejez. Al grado que llena una parte esencial en la vida de Jacob. Por eso cuando le hacen pedir que tenía que ir Benjamín a la tierra de Egipto para ver a José, él sabía que prácticamente él mismo les dice, ustedes van a hacer descender mis canas al Seol. Oye, no solamente perdí a mi hijo único, hablando del primogénito José, sino que ahora de paso me quieren quitar al último que tengo, que es Benjamín. No era posible para Jacob. Pero ahora, ¿qué está pasando aquí? El mismo José está poniendo en tela de juicio la necesidad que había en Jacob. Jacob se había desprendido de un hijo. Y ahí, hermano, un 50% de la vida de Jacob se estaba acabando. Pero ahora le quitan el otro. Para él, hermano, era morirse por completo. ¿Qué es lo que quiero que usted aprenda de esto? ¿O qué tenemos que aprender? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Que el valor de la vida de un hijo, mi hermano, es al 100%, no es al 50%. El valor de un hijo es al 100%. Esto significa que Jacob tenía que entender que su hermano Benjamín, como José, tenían el mismo valor. ¿Sí me está entendiendo? Tenían el mismo valor, no podía separar uno del otro. Él tenía que entender que su hijo José cumpliría el propósito, aunque no estaba, tenía que cumplir un propósito. Puede estar su hijo lejos de usted, pero tiene el mismo valor como si estuviera tan cerca. El hijo lejos o cerca sigue siendo su hijo. No ha perdido de ser el hijo, sigue siendo el hijo. Y lo que Jacob no entendía es que José seguía siendo el hijo. Aunque haya muerto, él tenía que entenderlo. Por eso dice, me van a hacer descender mis canas al Seol. En pocas palabras, si ustedes me lo quitan, me están quitando una parte de lo que yo ya antes tenía. Se lo llevan a Egipto y les dijo, bueno, hagan por mucho en traerlo. Al final, José pone a prueba el corazón de Jacob. Hermanos,
Muchas veces, para cerrar, Dios va a poner a prueba el corazón de los padres hacia los hijos. Hay padres que no quieren soltar a los hijos porque sienten que los hijos, si se les van a perder la vida en sí. Pero a los hijos hay que dejarlos volar tarde o temprano. Sea que los tengas que vender como esclavos a Egipto, o sea que mañana ellos sean los que te van a sustentar cuando ya estés como Jacob. La Escritura nos enseña que Jacob ya estaba avanzado de 10, ya se le estaban cerrando los ojos por la vejez, al grado que ya no podía distinguir muy bien, y al grado ya que había avanzado su edad, que lo tenían que ayudar para llegar a Egipto. 70 personas entraron en Egipto de la dinastía de Jacob. Pero tuvo que pasar esto. Llega Benjamín, se estremece su corazón de José, porque ahí estaba parte de lo que era su vida de José. Su hermano, la sangre de madre y padre, estaba junto a él. Llora, se lamenta por las circunstancias, pero lo tiene que sostener a Benjamín para poder traer al padre y a los demás. Ahora ha llegado el momento de la revelación. Benjamín se queda, sus hermanos van a traer a papá, pero ya le avisan, hey, ahora les voy a decir la razón por la cual Dios me trajo aquí. No pudo José contener algo que él sabía que iba en contra de la voluntad de Dios. José no se podía vengar de sus hermanos porque él no tenía ese corazón. Hermano, tú no te tienes que vengar de aquel que te hizo daño si tú no tienes ese corazón. ¿O sí? Se puede vengar de aquel que le hizo daño, aquel que le gritó, le dijo que usted no sirve para nada. Le voy a decir algo, Dios le ha dado un alto honor a aquellos que él quiere darles ese honor. Hay personas humildes que llegan a tener una posición de honor y que están ahí y que Dios los usa y los bendice, y es porque Dios le ha placido, aunque tal vez no tengan la letra, ni el conocimiento, ni la capacidad, pero Dios lo puso ahí lo puso Dios. Cuando José, mi hermano, manda a traer a su padre y se revela a sus hermanos se quedaron así. Oye, ¿cómo? Si nosotros lo vendimos, le causamos un daño, casi matamos a nuestro padre con la noticia, y resulta que nuestro hermano está delante de nuestros propios ojos, casado con 2 hijos, y ahora nos está para preservarlo en la vida. Imagínense cómo se sentirían los hermanos. ¿Cómo cree que se siente el orgulloso, el vanaglorioso, haberlo usted parado humildemente, ahora teniendo autoridad cuando ellos no la tienen? ¿Cómo cree que se siente el orgulloso? Oh, la hermana subió a una posición como José, y yo que he tratado de tenerlo muchas veces en todos los tiempos posibles, llegar a estar a donde quiero estar, Dios no me lo ha permitido, porque Dios conoce el corazón. Si hay algo que Dios conocía en la vida de José, era su corazón. Y si hay algo que Dios conoce de usted, es su corazón. Usted sabe que si le da autoridad se va a volver vanaglorioso, jactancioso, orgulloso. Probablemente, a lo mejor, hermano, vamos a mirar hacia arriba. A José, hermano, cuando lo trataron de mirar hacia arriba, sus hermanos se humillaron delante de él. Pero José le dijo, no, vamos, levantaos. José no quería que le dieran honra, porque la honra le pertenecía al Señor. Cuando se inclinan ante él, se los levanta. No es así. ¿Cómo me van a dar honra sabiendo que el que merecía la honra era Dios? Y en los versículos usted se da cuenta cuál era el propósito. Para preservación de vida, el Señor me lo trajo hasta aquí. ¿Qué tenemos que aprender de la historia? Que usted tiene que encontrar el propósito de su vida, amado hermano, pero usted tiene que entender que el único que nos puede dar eso se llama Dios. Amén. Usted tiene que aprender que la historia nos va a marcar. Hay cosas que le van a dejar marcada para toda la vida. La envidia probablemente será parte de su vida, que le va a dejar una marca en el corazón. Probablemente, hermano, la cárcel le va a dejar otra marca en la vida, pero tiene que tener el temple, el carácter y control de emociones, y sobre todo tiene que surgir la paciencia. Pero probablemente, mi hermano, le va a venir el acoso como le vino a la esposa de Potifar. Usted tiene que mantener su integridad a pesar de todo lo que venga en contra suya. Pero no tenemos que ignorar que todo esto es de bendición. Recuerde que el panadero será parte de la bendición de su vida. ¿Me está entendiendo? Y le voy a decir, porque a todos Dios nos da un panadero. Ahí donde yo estoy, Dios me ha dado un panadero. Le compro pan y me regala 2. Y hace unos días, hermano, compré pan, es parte de la historia. Compré pan y dije, mamá, voy a llevar esto, me llevé estos. Cuando llegué a la casa empecé a contar, dije, a ver, ya me comí 1. No, ya me comí 2. De hermanas se comió 2. Y luego empecé a contar, dije, a ver, yo le pagué tanto, pues ¿cuántos panes me dio?
Y empecé a contar, hermano, me había regalado 4 panes el panadero. Dije, mira qué gracia tengo con él, que me regaló 4 panes. Y ahora que lo vi, le iba a decir, hey, me regalas 4 panes. No, le volví a comprar y me volvió a regalar 2. Dije, entonces le estoy cayendo en gracia al panadero. ¿O será que Dios me está poniendo un panadero para enseñarme que Dios puede prever las cosas que vienen anticipadas para nuestras vidas? Mi mensaje se cierra así. Permite que Dios prevea lo que necesitas para tu vida. A veces Dios va a poner una túnica sobre ti, no la desprecies. Sea el aseo, sea líder, sea aunque sea hacer el talento, o diseñar cortinas, o lo que Dios te ponga. No desaire la túnica que Dios le ha puesto. ¿Te está entendiendo? Ni lo toma en poco, ni diga, ay, Dios mamá me dio esto. No, dele gloria a Dios porque necesitamos empezar con la túnica primero, hermano, para que después nos pongan la corona, el anillo y el bastón de autoridad. Pero muchos desprecian la túnica. Ahora que yo sé que este año a lo mejor Dios me saca de aquí, me manda a otra iglesia, ya me puse la túnica durante 13 años. ¿Sabe que ya se cumplieron los 13 años de José aquí? Ya viene la temporada de abundancia para mí. Amén. Ayer Dios me decía, oye, ya cumpliste 13 años como José. Te pusiste una túnica de humildad, un templo sencillo, no tienes tantas cosas como los otros. No despreciaste Betel, amaste, lo valoraste, entendiste lo que es sufrir desde abajo. ¿No te gustaría estar en la corte del rey? Amén. Amén. Dios. Tenemos que aprender que la túnica es el medio. No la desprecie, porque la túnica es el principio. Sí, van a venir circunstancias, pero es el medio para llegar hasta la corte del rey. Y cuando usted ya esté arriba, acuérdese de los hermanos de Betel y diga, oh, me acuerdo de los hermanos que estaban ahí, que humildemente me apoyaban, oraban por mí, me sacaban adelante en momentos difíciles, pero en medio de todo esto, para Dios me llamó para preservar la vida de los suyos. Dios nunca olvida de lo que comienza con cada uno de nosotros, hermano. Jamás va a olvidar lo que comienza con nosotros. Todo comienza con un sueño, pero Dios no lo mira como un sueño, sino lo ve como una realidad. Amén. Dios te está llamando para el 2005 para prever lo que Él ya tiene anticipado. Venga lo que venga, sosténgase mirando al invisible, creyendo que cuando lo ponga ahí, hermano, recuerde, no me mire hacia abajo, ni diga, tú antes eras el pastor, ahora yo ya soy el pastor, ahora tú eres mi súbdito. No, hermano, recuerde que cuando estaba allá arriba, David se acordó de Mefiboset, ¿verdad? Lo mandó a traer a la mesa. ¿Hay algún hijo de Saúl que todavía viva? Se acordó el sirviente, está el hijo de Saúl, ahí anda Mefiboset. Lo mandaron a traer, hermano, y se acuerda que lo sentaron a la corte del rey, a la mesa del rey, y comió con David. Se acordó de que Dios había provisto en la vida de David a un Mefiboset. Hermano, no se olvide que mañana Dios le va a poner a alguien a quien usted le tiene que bendecir. En lo poco, en lo mucho que fuiste fiel, Dios te va a bendecir. Pero no se olvide que para preservación de vida nos llamó Dios. A usted le permitió Dios pasar pandemia, huracán y todo lo que hemos pasado, y hasta este día nos tiene aquí para preservación de vida de los suyos. Amén. Hay gente que necesita escuchar el mensaje a través de su boca. Hay gente que necesita el trigo y el dinero para entender que Dios sigue preveniendo las cosas del futuro. Y una de esas es usted. Ahora cambie su nombre, diga, ya no me voy a llamar Marta, ahora soy José, soy yo. Amén. Póngase de pie. Yo quiero invitarle que ore conmigo esta hora y quiero que le diga, Señor, voy a aprender a vivir lo que tú me estás dejando. Hoy me estás poniendo una túnica de colores. La voy a valorar, Señor, porque sé que este proceso comenzará para después llegar a ser lo que tú me permitas ser. Voy a ser gobernador. Llegaré a estar allá en la cima, Señor, pero con una finalidad, para la bendición de los demás. Cuando Dios le permite una posición de honra, acuérdese que todos comenzaron con una túnica. Quiero pedirle que se acerque a tu hermano que está a tu lado.
Vaya al lado y dígale, hermano, no tengo envidia de ti. Dígale, no tengo envidia de ti. Al contrario, me gozo por lo que Dios ha puesto en tu vida. Quiero orar para que Dios te ponga en lo alto de nuevo. Amén. Amén. Acérquese y ore por su hermano. Ya ve que si le tiene envidia, que ni siquiera se quiere acercar a orar por él. Vaya, acérquese y dígale, voy a orar por ti. No te tengo envidia, te tengo coraje, pero una parte. Amén. Acérquese a su hermano y ore por él. ¿Alguien quiere orar por nuestros hermanos que están acá? Ya saben, hermano, hay que orar por nuestros hermanos cuando llegan. Vamos a orar y acérquese a su hermano. Y vamos a clamar a Dios. Honre a José que está a su lado, porque mañana José lo va a honrar a usted. Les ha dado la palabra a tus tuyos.